Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Malis y esto es el anime bajo la manga. Antes de comenzar, quería agradecerle a todas las personas que se suscribieron y le dieron like a mis primeros videos. Muchas gracias. Entonces, acompáñame en esta nueva aventura y comencemos. Alguien ha poseído mi cuerpo, parte 9. Actualmente había un criminal exiliado en ese lugar, el tercer príncipe Casil Izaberg. Era un completo idiota que había sido desterrado a Venecia por abusar de mujeres nobles. Sus víctimas eran jóvenes de sangre mixta, pertenecientes a familias sin poder ni influencia. Por supuesto, nunca había recibido un castigo adecuado por sus acciones. Según se decía, las víctimas unieron fuerzas y exigieron que el tercer príncipe fuera castigado. Como resultado, se le prohibió beber alcohol y fue exiliado lejos de la capital. Aquel era su último día de destierro. Todo el tiempo que pasó en Venecia lo consideraba un infierno. Se veía obligado a beber té mientras los caballeros lo vigilaban constantemente. Pero por fin podría despedirse de aquella vida. Casi le había escapado de los guardias, gracias a la ayuda de algunos sirvientes que había comprado. Después se cambió una ropa sencilla, similar a la que usaban los empleados de la farmacia, y comenzó a caminar por el lugar fingiendo ser uno de ellos. Mientras observaba a las mujeres que trabajaban atendiendo a los pacientes, se sentía bastante complacido. Entonces la vio. Originalmente había pensado aprovechar su último día de exilio para tomar a alguna mujer por la fuerza, pero al llegar a la sala VIP encontró a una dama esperando ahí. Casil se quedó observándola. Nunca la había visto. Estaba casada. Tenía el cabello oscuro, pero aún así poseía una belleza extraordinaria. En ese instante su objetivo había cambiado. La mujer frente a él era mucho más hermosa que cualquiera de las que planeaba tomar. Jamás imaginó que conocerla se convertiría en la peor experiencia de su vida. Regresando al presente, Kana estaba sentada encima de él mientras seguía golpeándolo. Le preguntaba, ¿no que ibas a golpearme si me resistía? Dijiste que me matarías. ¿Qué clase de loco eres? Con voz adolorida, Casil respondió, no te dejaré ir así como así. Tras decir eso, perdió el conocimiento. Kana lo observaba con frialdad mientras lo maldecía. Pero en ese momento, Rafael abrió la puerta mientras observaba la escena con sorpresa. Por otro lado, Kana le informaba al guardia sobre lo sucedido, diciendo que no sabía si realmente era un empleado, pero estaba segura de que ese lunático intentaba lastimarla. Así que no tenía sentido dejar libre a alguien así en un lugar donde entran y salen tantos nobles. El guardia palideció y le dijo, «Milady, el joven escapó por la ventana». Kana lo miró con evidente ridícula, ofreciendo disculpas y diciendo que se encargarían de él. Pero Kana, sin esconder su molestia, le respondió que más vale que lo hicieran. Mientras el caballero la llevaba fuera de la habitación, Kana giró la cabeza para mirar la ventana. La próxima vez que lo vea, lo mataré. Mientras tanto, en la mansión del señor Vinicia, Isaac siguió molesto. ¿Quién demonios era esa mujer de cabello negro? La había tratado bien únicamente porque había llegado en nombre del duque. Sin embargo, Sylvien, tan honorable como un caballero sagrado y uno de los guardianes que protegían al continente de la niebla negra, lo había expulsado de la sala de tratamiento por culpa de esa mujer. Pero afortunadamente otro de los guardianes era el duque Adis, un hombre que odiaba profundamente a las personas de cabello negro. Cuando llegue la situación, cambiará. Pero no podía esperar tanto tiempo. Por ahora solo tenía una opción, pedir ayuda al señor Valli. Isaac estaba a punto de tocar la puerta del despacho cuando escuchó voces provenientes del interior. El señor Vinicia intentaba calmar al príncipe heredero. Isaac dudó, quería entrar pero temía interrumpir algo importante. Entonces escuchó gritar al príncipe. Tenía el cabello y los ojos negros. No me digas que no sabes quién es. No hay forma de que no lo sepas. Aquellas palabras hicieron que Isaac sonriera ligeramente. Tal vez tenía una oportunidad. Entró al despacho e hizo una reverencia. Si se trata de una mujer de cabello negro, creo saber quién es. Casil se volvió inmediatamente hacia él, preguntando, ¿estás seguro? Isaac, un poco nervioso, le respondió que sí la conocía. Era una mujer de cabello negro. La había conocido en la sala de tratamientos. El duque Sylvien la había traído como doctora. También lo había sorprendido. Casil se acercó rápidamente y le preguntó, ¿bajo su ojo? Isaac, nervioso, le preguntó que si se refería a un lunar que tenía debajo de su ojo izquierdo. Si era así, era la doctora que había traído el duque Valentino. Pero hubo un profundo silencio. Casil soltó de golpe el objeto que llevaba en las manos y se dio la vuelta mirando al señor Vinicia, quien le dijo que ya había terminado ese asunto, así que regresaría a su habitación, haciendo una señal para que Isaac lo siguiera. Al irse, el señor Vinicia soltó un fuerte suspiro.
Por otro lado, Casil se encontraba caminando por los pasillos mientras era informado por Isaac. Ya al llegar afuera de la mansión, Casil le agradeció y le permitió retirarse. Mientras acariciaba la mejilla a una dolorida, una mirada fría apareció en sus ojos. Jamás imaginó que el duque Valentino estuviera interesado en mujeres, pero no pensaba dejar pasar aquella humillación. Miró al guardia que estaba a su lado y le preguntó: ¿No crees que mis labios se ven agrietados? Pero el caballero permaneció en silencio. Pero Casil continuó: estaría en problemas si descubrieran que bebí alcohol después de tanto tiempo. Incluso fingí ser un plebeyo para pasear por ahí. Luego sonrió con arrogancia. Mi padre me ama demasiado. A lo mucho causaría un pequeño alboroto. Casil se acercó al caballero y le dijo: dime, ¿qué crees que suceda? ¿De verdad piensas que permitirá que un príncipe sea golpeado de esta manera? Mil disculpas, Su Alteza, respondió el caballero. Pero Casil le dijo: si lo entiendes, entonces será mejor que traigas a esa doctora ante mí, en secreto, y asegúrate de que el duque Valentino no se entere. El caballero se estremeció, pero Casil lo sujetó por la capa y lo acercó hacia él. Haz lo que te ordeno. Tú y tus hombres deberán secuestrarla si es necesario. Después lo empujó bruscamente. El caballero quedó inmóvil. Mientras tanto, Casil recordó la expresión desafiante de Cana mientras lo golpeaba. Se llevó una mano a la mejilla todavía dolorida, mientras una mirada sombría cruzaba sus ojos. ¿Cómo debería matarla?, pensó. Sin embargo, una parte de él dudaba. No se atrevía a matar a una belleza como ella, pero jamás perdonaría la humillación que le había hecho sufrir. Por la noche, en la residencia del duque Valentino, Sylvian se encontraba en su despacho mientras el mayordomo le entregaba el informe de hoy. Tras dejar los documentos sobre el escritorio, el mayordomo hizo una reverencia y se retiró. Sylvian tomó la hoja y comenzó a leer con tranquilidad. Sin embargo, su mente seguía ocupada por las palabras que Cana le había dicho horas antes. Me quedaré en la clínica, no en su mansión. No podría creerlo. Aquella mujer que durante años había insistido en permanecer cerca de él, buscando cualquier excusa para quedarse en la mansión, ahora había decidido quedarse cuidando pacientes. Sylvian apoyó una mano sobre su mejilla. ¿Qué es ese cambio tan repentino?, murmuró. Tal vez se trataba de un nuevo truco para llamar su atención. Después de todo, le resultaba difícil creer que alguien que había conocido durante 7 años de repente supiera tanto sobre medicina. Si esperaba un poco más, descubrirá si lo que dice es verdad o no. Continuó leyendo el informe con una expresión indiferente. Sin embargo, al llegar a una sección específica, sus ojos se detuvieron. Su mirada se volvió fría. En el informe se decía que se había encontrado un hombre sospechoso en la tienda y la señorita Cana había sido atacada por dicho individuo. La expresión de Sylvian se congeló. Él estaba seguro de que le había pedido al señor Vinicia que enviara a un caballero para escoltarla. ¿Cómo es que las cosas habían llegado a ese punto? Sin perder más el tiempo se levantó para dirigirse hacia allá, pero al salir el mayordomo le preguntó a dónde se dirigía. Sylvian le ordenó que preparara el carruaje de inmediato. Tenía que ir a la clínica. Poco después, Sylvian llegó a la clínica y al entrar vio a todos los caballeros de Vinicia desmayados en el suelo. Su mirada se volvió fría. No sabía quién se había atrevido a entrar de esa forma. Al llegar a la habitación de Cana, se dio cuenta de que no estaba y tampoco había signos de que había luchado o intentó resistirse. Con expresión sombría se volvió hacia la ventana. Era evidente que no había sido obra de una sola persona, habían sido varios. La única forma de neutralizar silenciosamente a tantos caballeros era actuar en grupo. Además, en aquel lugar también habían caballeros imperiales. Quienquiera que estuviera detrás de aquello había preparado el secuestro con antelación. Mientras tanto, Cana abría lentamente los ojos. Le dolía la parte posterior de la cabeza. ¿Dónde estoy?, murmuró, pero de pronto fue sujetada con fuerza jalándola hacia él mientras le decía: al fin has despertado. Al reconocer aquella voz, Cana levantó la vista. Frente a ella estaba Casil. Una profunda sensación de desagrado apareció de inmediato en su rostro, pero Casil continuaba diciéndole: ¿por qué te ves tan sorprendida? ¿Acaso pensaste que nunca nos volveríamos a ver? Después de haberme tratado mal. Pero Cana sabía que ese tipo no era un simple plebeyo. Casil continuó hablando con arrogancia: soy un príncipe, no un plebeyo al que puedas tratar imprudentemente. Cana, mientras lo miraba, pensaba en que tenía muy mala suerte. Entonces comprendió que aquel hombre era el príncipe Casil, quien había sido exiliado temporalmente. Casil apretó con más fuerza su agarre y continuó diciéndole que pagaría con su vida el crimen que había cometido por haber atacado a un miembro de la familia real. Pero Cana le respondió que también era de una familia noble, afirmando que era la esposa del duque Valentino y la hija mayor del duque Adis. Entonces Casil la soltó rápidamente.
La miraba con duda, pero de pronto comenzó a reírse fuertemente. Entre risas le preguntaba: ¿Tú, la duquesa Valentino? ¿Te refieres a esa mujer fea de cabello negro? La vio personalmente en una fiesta, así que no mienta de esa forma. Kana, levantándose, le responde que sí, es ella, pero casi le responde que ya fue suficiente y está harto de escuchar sus mentiras que no van a funcionar. No tiene intenciones de matarla inmediatamente, así que le dice que no tenga miedo, mientras le lanza una cantimplora. Kana le pregunta para qué es. Casi le comienza a decir que si intenta correr le dará sed, pero ha sido bueno con ella, pidiéndole que la lleve consigo y escape hacia el bosque. En 5 minutos se encargará de cazarla. Por otro lado, el caballero le dejó un estuche a Casil, pero Casil continuaba con arrogancia, diciéndole que corriera con todo su corazón y alma, porque si la atrapaba rápidamente sería aburrido. Él comenzó a contar mientras Kana comenzaba a correr. Mientras avanzaba entre los árboles, una pregunta no dejaba de rondar su mente. ¿De verdad pensaba cazarla? Cuando Casil llegó al número 3, tomó un arco y disparó una flecha directamente hacia ella. En otro lado, en la casa del señor Vinicia, Isaac le informaba que el príncipe fue a una cacería humana, pero Vinicia le preguntaba qué quería decir con eso. Isaac, nervioso, le dijo que no sabía lo que sucedía, pero al parecer el príncipe estaba muy interesado en la mujer de cabello negro, aunque no creo que esté intentando una cacería humana con la mujer que había traído el duque Valentino. Pero tiempo antes, Isaac vio cómo el escolta del príncipe se llevaba a Kana, así que por eso había ido a buscar al señor Vinicia. Volviendo al presente, el señor Vinicia, preocupado, dejó caer el objeto que tenía sobre las manos. Sabía perfectamente que durante todo ese tiempo el príncipe había estado en silencio, pero al final decidió causar problemas. Llevándose una mano a la cabeza, dijo que no importaba que fuera un príncipe, no tenía por qué actuar tan imprudentemente. Estaba seguro que esa persona no volvería con vida. ¿Qué hacemos si el duque Valentino se entera de eso? Pero Isaac, con evidente nerviosismo, le dijo que por eso lo había ido a buscar, antes de que el problema se hiciera más grande. En realidad, él solo había querido que la despidieran de su puesto como doctora. Jamás imaginó que las cosas llegarían tan lejos. Vinicia comenzó a caminar hacia él, mientras le preguntaba: ¿a dónde cree que fue el príncipe? Tal vez podamos unirnos a la cacería. Pero Isaac se tensó, preguntando: ¿qué? Pero Vinicia le gritó: ahora que todo ya comenzó, tenemos que matarla. ¿Qué pasaría si logra sobrevivir y logra informar? Sería castigado por no cuidar al príncipe apropiadamente. ¿Crees que estarás a salvo cuando tú fuiste el que le dio la información? Isaac se quedó en silencio, pero continuó respondiendo que sí sabía perfectamente que el duque iría a la clínica. Pero el duque Valentino era conocido por odiar a las personas de cabello negro, incluyendo a su esposa, y si le pedían ayuda, tal vez él podía testificar a su favor. Sin perder más tiempo, aceptó ir con él a la cacería. Por otro lado, Casil conversaba con su caballero mientras esperaba. ¿Por qué tenemos que esperar 5 minutos?, preguntó con impaciencia. El caballero respondió: pronto podrá comenzar. Casil volteó a mirarlo, diciendo que estaba ansioso por ver qué tan lejos había logrado escapar. Sin embargo, Kana ya se encontraba escondida sobre la rama de un enorme árbol. Respiraba agitadamente, pensando en que afortunadamente había cargado de antemano todas sus pócimas. ¿Acaso creía que la esencia para dormir era su mejor arma? Destapó la cantimplora, luego abrió un pequeño frasco que llevaba oculto entre sus pertenencias y vertió el contenido en el agua. Sus ojos brillaron con determinación mientras murmuraba que hoy moriría ese bastardo. Por otro lado, Casil comenzó a caminar por el lugar donde Kana había corrido. Al observar el suelo, encontró sus huellas. Sus pisadas desaparecieron aquí, murmuró. Eso significaba que no había ido muy lejos. Haciendo una señal con la mano, le indicó a su caballero que debían separarse y buscar por los alrededores. El caballero asintió. Desde lo alto de un árbol, Kana observaba todo en silencio. Casil estaba prácticamente debajo de ella. Antes de que el caballero se alejara, le dijo: si la encuentras, no la mates, yo mismo me encargaré de hacerlo. Luego comenzó a mirar alrededor con expresión pensativa. Kana respiraba agitadamente mientras esperaba que se acercara un poco más. De repente Casil levantó la cabeza y dijo: te encontré. En ese mismo instante, Kana lanzó el contenido de la cantimplora directamente en sus ojos. ¿Qué demonios me arrojaste?, gritó Casil. Kana saltó inmediatamente desde el árbol. ¿Eso es todo?, se burló Casil. ¿Vas a arrojarme algo al rostro y luego escapar? Sin embargo, al aterrizar, Kana sintió un fuerte dolor en el tobillo. Se lo había torcido durante la caída. Casil tomó una flecha y la colocó en su arco. ¿Crees que porque me lanzaste un poco de agua en la cara, dejaré de acertar? Kana giró lentamente. Entonces dispara, si es que puedes hacerlo.
¿Crees que no puedo dispararte? Kana guardó silencio, sabía que el efecto estaba a punto de comenzar. De pronto la flecha cayó de las manos de Casil. ¿Qué es esto? Su rostro palideció. Sentía como si miles de insectos invisibles recorrieran su cuerpo. Una insoportable picazón comenzó a extenderse desde la punta de sus dedos hasta cada rincón de su piel. «Ayúdame», gritó desesperado. Pero ella lo observaba con absoluta frialdad. Los insectos invisibles se encargarían del resto. Sin perder el tiempo comenzó a alejarse. Sin embargo, en ese momento apareció Isaac y el señor Vinicia. Al ver que Casil se retorcía de dolor, ambos corrieron hacia él, preguntando qué le había sucedido. Kana observó la escena desde la distancia. Reconoció inmediatamente a Isaac, aunque no sabía quién era el hombre que lo acompañaba. Lo que más le preocupaba era otra cosa. No habían sabido dónde encontrarlos. Casil seguía gritando que tenía insectos sobre él, pidiendo que se los quitaran. Isaac levantó la mirada hacia Kana. «¿Cómo te atreves a hacerle esto al príncipe?» Pero Kana tomó el arco y les apuntó. «Tengo un antídoto, pero él solo puede acompañarme». Casil le preguntó qué fue lo que le había hecho. Kana con voz firme le dijo que si quería saberlo mantuviera la boca cerrada y la siguiera. Kana sabía que 3 contra 1 era algo peligroso, así que debía separarlos de alguna manera. Entonces les advirtió que no se movieran de ahí. Si hacían algo sin sentido, no les garantizaba la vida del príncipe. Isaac le dijo al príncipe que no se preocupara, él se encargaría de esa loca de inmediato. Pero Casil se percató de que su caballero se encontraba detrás de Kana. Siguiéndole el juego, le respondió que estaba bien, aceptaba ir solo. El señor Vinicia y Isaac se alarmaron, pero él les dijo que estaría bien. Casil preguntó si esa era la única manera de resolver el problema de su picazón. Kana respondió que sí, pero sentía que algo raro estaba pasando. Había cambiado tan rápido de actitud. Y entonces ocurrió. El caballero que estaba detrás de ella la sujetó con fuerza. «Te tengo. Apresúrate y dame el antídoto». Asana resistió. Asana resistió. Asana resistió. Acercándose al caballero, agarró su espada y dijo que él mismo lo haría. Amenazándola con la espada, le ordenó que le diera el antídoto, o le cortaría la mano. Kana sabía que tenía que salir de inmediato de ahí. No sabía cómo Casil, un ignorante, tenía tanto poder. A ese paso solo quedaría inconsciente, pero Casil, ya irritado, alzó la espada mientras le gritaba: «Iré detrás de tus manos, luego tus brazos y luego tus piernas, y solo te quedará tu torso». Kana abrió con miedo los ojos, pero de pronto una flecha atravesó la mano del príncipe. Mientras el caballero soltaba a Kana por la sorpresa. «¿Quién está ahí?», gritó la escolta. «Muéstrate». Entre los árboles apareció una figura. Sylvian avanzó con calma. Su mirada era tan fría como el hielo. «Ya veo, es su Alteza. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos». Kana no podía creerlo. El duque Sylvian había llegado. Casi le apretó los dientes por el dolor. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo te atreves a atacarme?». Pero Sylvian, sin inmutarse, le respondió: «Es ridículo escuchar eso de usted. Como ciudadano de este imperio jamás tendría la intención de dañar a un miembro de la familia real». Su mirada se dirigió hacia Kana. «Simplemente vine a rescatar a mi esposa, quien fue secuestrada». Entonces volvió a mirar a Casil. «Aunque jamás imaginé que la persona responsable sería un príncipe». «Ella atacó a la familia imperial», gritó Casil. «¿Crees que su majestad los perdonará?». Sus ojos de Sylvian se volvieron aún más fríos. «¿Y qué opinará su majestad al saber que un príncipe exiliado secuestró e intentó asesinar a una duquesa?». El silencio se apoderó del bosque. Kana observó la escena sin decir una sola palabra. Pero Sylvian continuó: «Me pregunto qué decisión tomará su majestad después de escuchar sobre eso». Pero Sylvian les dijo que ya era muy tarde, así que discutirán sobre el asunto luego, deseándoles bonita noche. Sin esperar respuesta, levantó a Kana entre sus brazos y la llevó hasta el carruaje. Una vez dentro, Kana permaneció en silencio. No podía dejar de preguntarse cómo había descubierto su ubicación tan rápido, y sobre todo, que había pensado en atacar a un miembro de la familia imperial. Mientras tanto, el duque, llevándose el cabello hacia atrás, permaneció en silencio mientras la observaba. Kana pensaba que, sin importar la razón por la que la había salvado, tenía que pedir disculpas, así que bajando la cabeza le dijo: «Lo siento». Recordó la conversación en la que ella le había pedido que solo mantuvieran una relación de negocios, e incluso había mencionado el divorcio. También le había dicho que si podía persuadir a su padre, sería mejor. Por eso consideraba justo disculparse por los problemas que le había causado. Tal vez si fueran una pareja normal, no habría razón para disculparse por haber ido a rescatarla. Sin embargo, no estaban en ese tipo de relación romántica, y mucho menos sentían amor el uno por el otro. Sylvian la miró fijamente y le dijo: «Levanta el rostro».
¿Por qué te disculpas, Cana? Ella alzó la mirada sorprendida y le respondió: porque hiciste algo que no era necesario solo por mi culpa. Pero Sylvie respondió con tranquilidad: yo traje aquí sabiendo que había muchos peligros, incluso la presencia de un príncipe. Ni siquiera te lo había dicho de antemano. Bajó la cabeza antes de continuar. Tenía la obligación de garantizar tu seguridad, pero fallé en mi deber. Así que ese fue claramente mi error. No es algo de lo que debas disculparte. Cana negó con la cabeza. No, yo también debo disculparme por no haberme preparado lo suficiente para una situación como esa. Cana sabía que la respuesta que le había dado Sylvie era inesperada, pero él solo solía ser una persona que siempre calculaba bien las pérdidas y las ganancias de sus acciones. Es por eso que se había casado con Howard. Entonces le dijo: ninguno de los dos hizo algo incorrecto. No es nuestra culpa de que no lo hayan detenido después de la golpiza que le había dado, así que simplemente dejemos de hablar sobre eso. Sylvie asintió, pero Cana, mientras mantenía los ojos cerrados, le agradeció, mientras pensaba que no tenía idea de que alguien fuera a ayudarla. Pero a pesar de que no eran cercanos, estaba muy agradecida por lo que había hecho. Estaba muy feliz de que esta vez Sylvie estuviera de su lado. El duque solo permaneció en silencio mientras la observaba. 2 días después del incidente, el príncipe Casil había dejado Venecia apresuradamente, después de tener una profunda conversación con Sylvie. Ya ambos se encontraban conversando. El duque no volvieran a hablar de ese tema. En otras palabras, lo que sucedió esa noche quedaría enterrado para siempre. Cana pensaba que era una situación un poco desventajosa. Lo mejor sería cubrirlo y que nadie lo supiera. Ninguno de los dos ganaría nada usando esa información. Entonces Sylvie le preguntó si no le agradaba. Cana preguntó qué. El duque la miró y le preguntó: ¿estás triste de que lo sucedido no se hiciera público? Cana lo miró sin entender. Después de todo, no es algo que la haga feliz. Si lo hacía público, Casil podría ser expulsado para siempre o haber ido a la prisión. Ya que eso no había sucedido, algún día tendría la oportunidad de atacarla de nuevo, y sus ataques serían mucho más peor de lo que le había hecho. Pero Sylvie la miraba esperando su respuesta. Entonces Cana le respondió: Su Excelencia ha tomado la mejor decisión. Eso no es mi asunto, pero me gustaría que pusiera un par de escoltas a cuidarme. Sylvie aceptó. El señor Valle y el doctor Isaac dijeron que solo habían ido a detener al príncipe. También se habían disculpado. Cana sabía que eso era un mal chiste, considerando las espadas que llevaba en aquella noche. Aquello sonaba una pésima excusa. Además, solo se habían disculpado con Sylvie. Tendría que hacer algo por su cuenta. Durante algún tiempo seguiría tratando al grupo de marineros, por lo que sería inevitable volver a encontrarse con aquel doctor. No puedo depender siempre de Sylvie para protegerme. Esta vez él había tenido motivos para ayudar, pero también era alguien que podría matarla sin importar quién fuera su padre. Tendré que volverme más fuerte desde ahora. Por otro lado, en la ciudad, una mujer misteriosa entró a un gremio de información. Vengo a vender algo. El encargado la observó con desinterés. ¿Qué información podría ofrecernos que nosotros no tengamos? Así que lárgate. Ella lanzó un saco lleno de monedas de oro sobre la mesa. El hombre abrió los ojos de par en par. ¿De dónde demonios sacaste tantas monedas? ¿Quién dijo que quería vender información? Pagaré 1000 monedas de oro a cambio de que acepten difundirla. El encargado le preguntó: ¿estás segura de que alguien vendrá a comprar esta información tarde o temprano? Ya que es una cantidad ridícula de dinero a comparación de su valor. Es por eso que no creo que tenga que seguir escuchando lo que tienes que decir. Pero tal vez deba decir que la escuché accidentalmente, respondió el encargado. Y tomando las monedas le dijo que no habría problema si ella fingiera lo mismo. Eso era exactamente lo que buscaba. La mujer se retiró. Ya había preparado la carnada, la verdadera razón de por qué el príncipe Casil había abandonado Venecia aquella mañana. Mientras caminaba por un callejón, descubrimos que aquella mujer misteriosa era realmente Cana. Ahora solo debía esperar a que alguien mordiera el anzuelo. Mientras tanto, en la residencia Valentino informaban que había llegado una carta dirigida a la duquesa Valentino por parte de la familia imperial. Sylvie tomó el sobre y lo abrió, leyendo cuidadosamente el contenido. Quería saber si Cana pensaba reportar el incidente ocurrido días atrás, pero parecía que aún dudaba. Dejó la carta sobre la mesa y ordenó al mayordomo: séllala y entrégasela, con orden de su excelencia. Cuando volvió a quedarse solo, Sylvie reflexionó. No había forma de que Cana pudiera hacer algo para perjudicarlo. Era una mujer desesperada, sí, pero jamás lo involucraría en problemas de esa magnitud. Al final decidió concentrarse de nuevo en su trabajo. Al mismo tiempo, en el hospital de Venecia, Cana revisaba a los pacientes. Había notado que las úlceras se habían desinflamado y que ya no aparecían nuevas lesiones. Todo marchaba bien.
Uno de los pacientes le agradeció emocionado. Pensé que ninguno de nosotros sobreviviría, pero todo es gracias a usted. Kana sonrió. El escomburto era una enfermedad sorprendidamente sencilla de tratar. Solo requería una cantidad adecuada de nutrientes y medicamentos diarios. Aún no están completamente recuperados, así que no pueden relajarse. Continúan siguiendo mis indicaciones. Kana se sintió satisfecha al ver cómo los rostros de los pacientes recuperaban la esperanza. Por otro lado, Isaac también se encontraba allí. Sin embargo, se dio la vuelta para marcharse, mientras le decía que se retirara primero. Mientras se dirigía hacia la salida, ya afuera dejó escapar un profundo suspiro cargado de ira. Mientras tanto, mientras se dirigía a su despacho, Isaac pensaba que todo había sido un desastre desde la llegada de Kana. Al entrar en la habitación, seguía dándole vueltas a lo que ella le había dicho. Según Kana, los enfermeros podían recuperarse únicamente con una alimentación adecuada y algunos alimentos. Para él aquello era imposible. Golpeando la mesa con fuerza murmuró: «Debe ser una estafa». Si realmente fuera algo tan sencillo de solucionar, todos dirían que su afirmación sobre la infección causada por la niebla había sido absurda. De ser así, sería juzgado como un incompetente ante el párlamo. Incluso el duque Addis terminaría involucrado. Apretó los puños con fuerza. Sabía perfectamente que si lo tachaban de incompetente, su vida como doctor llegaría a su fin. No podía permitir que eso sucediera. De pronto, escuchó un ruido fuera de la habitación. Se dirigió a revisar y preguntó quién era. Pero al abrir la puerta solo encontró una pequeña carta junto a una caja. La recogió y comenzó a leer. La carta decía: «Esa mujer está intentando provocar la caída de la familia imperial». El rostro de Isaac se deformó al continuar leyendo. «Si se descubre que intentó casar a otro noble mientras estaba exiliado, no solo yo resultaría perjudicado, también el señor del territorio e Isaac serán considerados participantes y cómplices». Isaac cerró rápidamente la puerta. La carta estaba escrita con la mano izquierda para ocultar la caligrafía, pero muy pocas personas conocían aquel asunto. No tenía dudas. Había sido escrita por el tercer príncipe. La carta decía que primero debían inculpar a Kana. Para ello tenía que introducir un veneno en la clínica, haciéndolo pasar por una medicina. Si actuaba en el momento correcto, él no resultaría afectado. Después, cuando los marineros murieran, toda la culpa recaería sobre Kana. La carta concluía asegurándole que una vez declarada culpable, el príncipe utilizaría su influencia para que recibiera la pena de muerte. Isaac se dejó caer de rodillas, no sabía qué hacer. Después de todo, era un médico que había dedicado su vida a salvar personas. Pero aquella información era suficiente para destruirlo. Con una expresión decidida murmuró: «Si mi vida corre peligro, este veneno es mi única opción». Mientras tanto, el duque Alexandro Addis había llegado a Venecia. Kana estaba siendo informada de la llegada del duque. Entonces le informó al caballero que mañana iría a revisar a los marineros. Sin más, el caballero se retiró. Por otro lado, Kana pensaba en cómo reaccionaría su padre en cuanto escuche lo sucedido en el bosque. Aunque sabía que él apenas mostraba interés por su familia oficial, no podía evitar pensarlo. Decidió dejar el asunto de lado y comenzó a buscar un medicamento antiinflamatorio antes de ir a dormir. Sin embargo, se dio cuenta de que no lo tenía. Lo olvidó en la sala de medicinas. Salió de la habitación y les dijo a los caballeros: «Esperen aquí, iré por él y volveré enseguida». «La acompañaremos», respondió uno de ellos. «No es necesario, está muy cerca». Los caballeros terminaron aceptando. Al llegar a la sala de medicinas abrió la puerta. La oscuridad era casi total. Lamentaba el no haber traído una vela. Entonces notó una silueta dentro de la habitación. Avanzó lentamente y le preguntó: «¿Quién está ahí? ¿Y qué acabas de poner en ese tónico?». Al escuchar su voz, los caballeros pusieron inmediatamente en alerta. Dentro de la sala, Isaac dejó caer el frasco. ¿Cómo demonios apareció alguien tan de repente? Había escuchado que nadie vendría a esa hora. Sin importar las circunstancias, había sido descubierto en pleno acto. Todo estaba arruinado, tenía que hacer algo. A lo lejos comenzaron a escucharse las voces de los guardias, preguntando si Kana se encontraba bien. Entonces Isaac tomó a Kana y le colocó un vidrio contra su cuello. «No». Los guardias se alarmaron de inmediato. «Suéltala, tira eso al suelo». «Cállense», gritó Isaac. «No se muevan o la mataré». Los soldados se quedaron inmóviles. «Háganse a un lado, déjenme salir». Kana únicamente pensaba que, una vez más, había terminado atrapada en una situación donde no tiene el control. Los caballeros tampoco podían actuar con facilidad. El afilado vidrio rozaba peligrosamente su cuello. Uno de ellos intentó razonar con Isaac. «Cálmate, podemos hablarlo, solo quita tus manos de ella». En ese momento una voz fría resonó detrás de todos. «¿Qué significa este escándalo?». Kana e Isaac se sobresaltaron. Era Alexandro Addis. Isaac tragó saliva. «¿Qué hace el duque Addis aquí?». Alexandro avanzó con una mirada gelida. Kana tampoco entendía qué ocurría. ¿No se suponía que debía estar descansando en la mansión del señor del territorio? Sin detenerse, Alexandro dijo:
retrocede o te arrancaré el brazo. Solo déjame ir, respondió Isaac. Si me dejan marcharme, la liberaré sana y salva. Pero Alexander desapareció de su posición y en un instante apartó el vidrio de la garganta de Cana. ¿Crees que no puedo atraparte? Sujetó a Isaac por el cuello y lo obligó a arrodillarse. Sin embargo, Cana intervino rápidamente. No, estaba haciendo algo sospechoso. Primero debemos averiguar por qué. Isaac, aún en el suelo, comenzó a temblar. Todo fue un error. Yo no quería hacer esto. Entonces, ¿por qué lo hiciste?, preguntó uno de los guardias. Porque no quería morir. Los presentes guardaron silencio. El tercer príncipe me obligó. Un guardia lo sujetó por la espalda. No digas tonterías. Esa excusa no evitará tu castigo. No estoy mintiendo. Temblando, Isaac sacó una pequeña carta. Tengo pruebas. Esta carta fue enviada por el príncipe. Al mismo tiempo, en el palacio imperial, la emperatriz acababa de tomar el antídoto, mientras una sirvienta le informaba. Su Majestad, ha llegado una carta de la duquesa Valentina. El rostro de la emperatriz se iluminó. ¿De verdad? Deseaba conseguir más de aquella medicina, y también tenía varias preguntas sobre suplementos. Tomó el sobre con una sonrisa y lo abrió de inmediato. Sin embargo, conforme avanzaba en la lectura, su expresión se volvió rígida. La carta decía que Cana había resultado herida durante un incidente desagradable y que, debido a ello, la producción de medicina herbal quedaría suspendida temporalmente. Además, le pedía que administrara cuidadosamente la cantidad que poseía. Una sensación de inquietud comenzó a crecer dentro de su interior. Y hasta aquí llega el video de hoy. Yo soy Malice y esto fue el anime bajo la manga. Y recuerden, las mejores historias siempre se esconden bajo la manga. No olvides dejar tu like, suscribirte y comentar qué te pareció el video. Nos vemos en la próxima parte.